que está pasando en este proceso electoral. Miguel Ángel Chávez fue dirigente del Partido Acción Nacional en Michoacán en el periodo 2012-2015 y nos compartía lo complicado que fue desde esa responsabilidad partidista, pues conducir los destinos de un instituto político que tenía alcaldes en zonas bastante complicadas. Miguel Ángel, te tocó pues nada más ni nada menos que el surgimiento de las autodefensas y una espiral de violencia que se registró en ese periodo. Sí, pues al final del día, digamos lo que se destapa todo a nivel, no solamente nacional, sino a nivel internacional, porque fue una nota internacional el surgimiento de las autodefensas, pero que fue ya prácticamente cuando era insostenible la inseguridad, cuando era insostenible la gobernabilidad del Estado y en donde pues estaba de cabeza Michoacán. Entonces, pues evidentemente que me tocó vivir esa etapa complicada, porque hoy se puede platicar, hoy uno puede compartir episodios que nos tocó vivir, por ejemplo, el asesinato de don Gustavo, a quien le apodábamos cariñosamente la brocha en Tanuato, o de haber acompañado el asesinato de otro compañero, director de desarrollo social en el municipio de Puruándiro, de una asesora en el Congreso del Estado, de un ex candidato a presidente municipal en el municipio de Siracuaretiro, de un exsecretario general del PAN, de Octavio Contreras, muy querido, muy apreciado en el municipio de Apaxingán. Hoy su hijo participa en el proceso electoral allá en Apaxingán. Y cosas como esta, pues estoy hablando de las tragedias, pero muchos presidentes municipales estuvieron bajo el yugo del crimen organizado, sujetos a la extorsión, sujetos a la imposición de funcionarios en cargos públicos, totalmente indefensos y sin las condiciones para poder declarar ante la autoridad, porque más tardabas en declarar en que los grupos criminales se enteraran de que lo habías hecho y ya te estaban amenazando. Entonces, pues todo esto, vivirlo y acompañar a quienes en algún momento, la verdad, fueron heroicos en haberse mantenido en el cargo, fue todo un proceso de aprendizaje y además luego hacer campaña electoral. Entonces, pues la verdad es que sí fue, y además con la ingobernabilidad de Michoacán, se dan que eso también pues contribuye y le genera las condiciones de facilidad a los grupos criminales para que puedan hacer de las suyas. Acuérdate que desafortunadamente tuvimos en aquel momento muy deteriorada la salud, hoy qué bueno que ya no lo está de don Fausto Vallejo, pero que trajo una etapa pues de crisis también, de la ingobernabilidad luego con Jesús Reina y luego la llegada de Alfredo Castillo y luego el interinato de Salvador Jara. Entonces, pues todo eso al final del día debilita enormemente a las instituciones y genera un caos en la clase política acompañado del miedo y bueno, pues entonces todo eso le genera todas las condiciones a los grupos criminales para que puedan hacer de las suyas en Michoacán. Entonces, sí, me tocó vivir toda esa etapa, pero te diré, nada comparado, absolutamente nada comparado, como lo estoy platicando, a vivirlo en carne propia cuando te arrebatan la vida de un ser querido, en las condiciones en las que se dio y todo lo que conlleva este tipo de episodios, ¿no? Que no solamente los he vivido yo, sino los han vivido muchísimas michoacanas y michoacanos que han perdido seres queridos en manos de grupos criminales en el entorno de la competencia electoral, pues que hoy seguramente están pasando por procesos de sanación y de catarsis y de reencuentro con la tranquilidad y la paz, como lo estamos pasando en casa la familia Chávez Zavala. Para quienes no tienen el contexto de lo que ocurrió con tu hermano Miguel Ángel, ¿qué nos puedes compartir? Es una pregunta que te hago siempre con mucho respeto. ¿Qué recuerdas de ese episodio? ¿Había alguna amenaza previa? Y si había los protocolos necesarios para poder brindarle protección a los candidatos, ¿o estábamos como ahora? No, primero, no había ningún protocolo. Es decir, las mesas de seguridad, no conozco las de ahora, porque no he participado en ellas, pero las mesas de seguridad que se instalaban en el pasado, pues la verdad que eso y nada era nada, no servían absolutamente de nada, no aportaban absolutamente nada, era simplemente intercambio de información, pero que las decisiones y los acuerdos que ahí se tomaban no contribuyeron en nada, esa es la verdad. Entonces no había protocolos y no había mecanismos que les permitieran a los candidatos en aquel momento poder hacer campañas con la seguridad para poder trabajar con los ciudadanos. Segundo, y lo puedo decir categóricamente,
mi hermano y mi familia nunca estuvieron involucrados en actividades ilícitas. Nunca, ni llegaron a la presidencia municipal con el apoyo ni con compromisos de grupos criminales, porque a mí me tocó en mi periodo como presidente que Alejandro Chávez ganara por primera vez la presidencia municipal. Por eso lo puedo decir categóricamente. No hubo ningún tipo de vínculo con el crimen organizado en su llegada. Sí hubo intentos de extorsión durante su periodo que nunca aceptó, que nunca se prestó y que siempre fue cuidadoso de poder tener un cuerpo de seguridad pública municipal que cuidara a los ciudadanos de Taretán y que también velara por su seguridad mientras fue presidente municipal. Tercero, nunca tuvo una amenaza directa y yo te lo compartía en la entrevista anterior. Las amenazas es imposible que las puedas erradicar en un ambiente tan inseguro como lo es Michoacán. Es parte del rumor, es parte de las campañas y hoy son componentes que juegan también en los procesos electorales porque influyen en el ánimo de los candidatos e influyen también en el ánimo de los electores. 4. Por supuesto que finalmente nunca tuvo una amenaza directa. De haberla tenido, no lo hubiéramos permitido en la familia que él pudiera participar como candidato. Quinto, habrá que decirlo a toro pasado, con mucho dolor, que también hubo una confianza fundada en términos de que él no tenía nada que ver con los grupos criminales, que él se sentía totalmente limpio, que él se sentía protegido por los ciudadanos de Taretán y que esa fue la oportunidad que aprovecharon los criminales para poderlo asesinar como lo hicieron, de manera totalmente con alevosía, premeditación y ventaja. Esa es la verdad y pues fue lo que a nosotros nos tocó vivir en ese momento. Lo demás es un poco del conocimiento público. Se detuvo una persona. Yo francamente a toro pasado no sé si fue el responsable directo o no lo fue. Y yo me llegó hoy a casi 5 o 6 años del asesinato de mi hermano, que te aparecen ahí historias de Facebook. Me llegó una historia de una de las entrevistas, no de una entrevista, de una declaración que dio el ex procurador Martín Godoy, que en paz descanse también, sobre los móviles del crimen. Pues por supuesto que no tiene nada que ver lo que se dijo en aquel momento, que había sido por un desacuerdo, por una feria del pueblo. Claro que no tuvo nada que ver con eso. Entonces, era en la disputa electoral, era la disputa política en la que se da el crimen de mi hermano por los intereses de gobernar el municipio, por los intereses de poder acceder a los presupuestos públicos y al control de la seguridad y del territorio en ese lugar. Entonces, un poco así se dieron las cosas, mi querido Adán. Gracias, Miguel Ángel. No sé si mis compañeros aquí también tengan alguna pregunta. Oye, Miguel Ángel, pero pues pareciera que estas prácticas no se han erradicado, de hecho continúan. Lo estábamos comentando antes de entrar en tu entrevista, nada menos el hecho de que a la candidata Claudia Sheinbaum allá en Chiapas, a su propio convoy le haya tocado un retén y que la hayan filmado, aunque pues de parte del presidente de la República y ella misma hayan puesto en duda si se trataba de un montaje o no. Regresa Xóchitl Gálvez ayer precisamente a Chiapas y ocurre a la inversa. Los eventos que ella hace, se inhibe la participación y dicen, y lo citan los propios ciudadanos, que fueron amenazados por los grupos delincuenciales locales de no asistir a la convocatoria de Xóchitl Gálvez. Entonces, estamos viendo, pues no solamente en Chiapas, también ocurre en Michoacán, por supuesto, y ocurre en muchos otros estados de la República. Estábamos comentando los que son de alta peligrosidad para tener candidaturas, donde pareciera que el fiel de la balanza pues es el crimen organizado, y no solo que amenace o atente contra los candidatos, sino también que amenace a los propios ciudadanos. Se está documentando, acuérdense del pasado proceso electoral. Sí, claro. En Sinaloa, en Guerrero, el mismo Michoacán. Bueno, todavía hace 3 años la elección de Michoacán fue altamente cuestionada por este tema. Entonces, desafortunadamente lo que ocurría en algunos estados muy puntuales en el país, hoy se presenta en otros estados en donde no había ocurrido, y además pues con la visibilización como la que se dio con el asunto de la candidata a la presidencia de la República de Morena. Oye, pues ¿qué más se puede esperar?
Entonces, decir que no es un jugador el crimen organizado en el proceso electoral, pues me parece que pues yo no sé con qué ojos estén viendo la elección. El riesgo de que puedan influir en el ánimo de los electores, pues por supuesto que tampoco se puede suponer que no se va a presentar. Yo creo que faltan muchas cosas por ver. Ojalá que no llegue a los niveles en los que realmente sea el crimen organizado el que decida la elección, que ojalá y no se siga incrementando la violencia que hasta el día de hoy hemos tenido, que ojalá que los protocolos de seguridad que se han establecido pues funcionen adecuadamente, pero al final del día pues, no hay que ser ingenuos para poder decir responsablemente que los riesgos existen y que la amenaza de que podamos presenciar escenarios no deseables ahí está, y que los ciudadanos realmente puedan encontrar las condiciones para vivir en democracia esta elección, vivir en libertad, pues también es un tema que hoy deberíamos de estar reflexionando en generar las condiciones para que lo puedan hacer. Entonces hay muchos temas pendientes, es una agenda harto compleja que está en manos de quienes hoy gobiernan en todos los órdenes de gobierno y de todos los partidos políticos, para que pues, se puedan generar las condiciones mínimas básicas deseables, bueno, mínimas básicas indispensables más que deseables, para que podamos finalmente vivir una elección en donde pues, se imponga la voluntad de los mexicanos y no la de otros intereses perversos en el país. Miguel Ángel, en un momento, en algunos años en Michoacán, prácticamente los candidatos, los políticos, los que estaban en alguna contienda electoral y que tenían algún vínculo, alguna relación con la delincuencia organizada, eran quienes traían el sartén por el mango, eran quienes traían al gobierno cuidándolos, eran quienes estaban prácticamente en total impunidad ante cualquier situación. Y ahora, hoy en día, parece que los políticos están vulnerables ante el gobierno, están vulnerables ante la delincuencia organizada. Sabemos que la familia Chávez es muy querida en Taretan, te lo digo porque soy oriundo de Uruapan y escucho cosas, comentarios muy bonitos acerca de la familia Chávez y que siempre se va a relacionar con el tema político. ¿Cómo ves tú hoy en día el tema de la inseguridad en comunidades como Taretan, como Siracua, como Uruapan? ¿Te parece que predomina el tema aún de la delincuencia o que ya la gente va a poder salir a votar libremente el 2 de junio? Mira, tú lo planteabas de manera muy interesante en algún momento, Mauricio. El tema hoy de la disputa de los grupos criminales en algunas regiones hace mucho más peligroso, porque tú lo decías atinadamente, con alguien quedas mal. Es decir, orillas, pones en un entredicho muy complicado a quienes compiten y a quienes participan en el proceso electoral, pues porque hoy pues no tienes que ser cuidadoso con uno, sino tienes que ser cuidadoso con dos. Con tres. Entonces, o con tres, o con cuatro, dependiendo de la región. Hay una aparente calma en algunos lugares, pues porque hay un control del crimen organizado. Es decir que en Michoacán el crimen organizado solamente está presente en algunas regiones, en algunos municipios, pues me parece que es totalmente falso. Yo creo que hoy es un cáncer que ha crecido, que si no se manifiesta con la violencia como ocurre en algunas regiones, pues es porque hay un control, y eso hay que decirlo categóricamente, y que pues también cuidan que no se les calienten las plazas, y que seguramente están cuidando que no se les caliente el proceso electoral, y a esto te lleva la posibilidad también de especular. Digo, finalmente es inevitable la especulación, pues de que finalmente también tienen una buena parte del control del proceso electoral. No creo que lo vayan a dejar transitar democráticamente. Entonces, es un escenario harto difícil, insisto, harto complicado para poderlo leer, para poderlo interpretar adecuadamente, y poder actuar y poder intervenir. Pero como tú lo planteas, pues tiene mucho sentido y tiene mucha razón, Mauricio, en donde hoy desafortunadamente el riesgo sigue existiendo, en donde las condiciones todavía no son las deseables para que se pueda uno pronunciar de manera diferente, y entonces
pues hay que acompañar el proceso y hay que, pues las autoridades ver qué pueden hacer, a qué se comprometen a hacer, y pues los candidatos y sus equipos a cuidarse y a tomar precauciones en la medida de sus posibilidades, Mauricio. Gracias, Miguel Ángel. Nos perfilamos ya al cierre de esta emisión de Casilla 24, mi estimado Miguel Ángel. Un mensaje final que quieras compartir con la audiencia respecto a la importancia de salir a votar, aún con todos estos asegúnes y con todo, y esta polémica también que, dicho sea de paso, se generó en las últimas fechas por la difusión de una imagen de la Santa Muerte, alusiva también al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él dice: calma, no pasa nada, es un tema que tiene que ver con la libertad de credo, hay respeto. Y nos cruzamos también en esas con lo que dice la Constitución respecto a no utilizar símbolos religiosos con fines políticos. Una revoltura y un tanto, digamos, compleja, pero al final de cuentas siempre será importante mejor salir a votar. No, sin lugar a dudas. Y mira, mal hacemos en algún momento, y asumo la propia responsabilidad de lo que digo, mal hacemos la clase política y la clase gobernante en seguir con la politización y la partidización del tema de la inseguridad. Eso es lo que desean los grupos criminales, que nos la pasemos nosotros confrontándonos políticamente con este tema, pero que en la práctica no hagamos absolutamente nada para combatirlos, y que esto al final del día vaya en detrimento de la participación ciudadana. Repartir culpas, pues me parece que no abona y no resuelve absolutamente nada. Yo creo que hoy la responsabilidad es compartida de cada quien que tenga una responsabilidad pública en términos de sus atribuciones constitucionales y en términos de sus capacidades. Y bueno, yo lo que podría decir, Adán, es que finalmente ojalá llegue un mensaje de prudencia, de mesura, de reconciliación, de unidad, aunque no es fácil decirlo en los procesos electorales, pero que más que el tema de inseguridad nos divida, creo que hoy nos debería de unir. Creo que yo veo algunas de las campañas muy polarizadas, particularmente en la capital, que es la más visible en el estado. Está muy polarizado el tema, en donde el tema de la inseguridad pues es parte de la agenda de los candidatos, y en donde los equipos también están bastante tensos, y eso no contribuye a lo que estamos hablando y a lo que estamos platicando. Ojalá que la mesura, la prudencia de los actores políticos se pueda traducir en acuerdos, se pueda traducir en mesas de seguridad que verdaderamente contribuyan en el proceso, se pueden establecer en políticas públicas, y que ojalá que ahora que habrá un cambio en el gobierno de la República, pues verdaderamente se acaben los abrazos y que haya un combate integral hacia las actividades delictivas, que se reduzcan los niveles de impunidad que son el caldo de cultivo para la delincuencia organizada, y que pues ojalá que la sociedad, a pesar de todo esto, salga a votar. Ojalá que salgan a votar, ojalá que sean ellos los que decidan las elecciones, que decidan a sus presidentes municipales, a sus diputados locales, a sus diputados federales, a los senadores de la República y a la presidenta o presidente de la República que están en la contienda electoral. Hay que hacer votos por eso, y hay que contribuir en eso para que entonces pues podamos tener un desenlace lo menos violento, lo menos trágico y lo más democráticamente posible en esta elección. Mi querido Adán, Estrellita y Mauricio. Gracias, Miguel Ángel, nuevamente, y buenas noches. Ojalá que podamos seguir manteniendo la comunicación contigo, amigo. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos los paisanos que están seguramente siguiendo este programa, y por supuesto a Mauricio y Estrellita. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente. Gracias, Miguel Ángel. Estrellita, nos vamos. Pues ya nos vamos, se nos fue rapidísimo el programa, pero muchas gracias. Al contrario, gracias, Mauricio. No hay de qué. Invitar a la gente a que nos continúe sintonizando de lunes a viernes, de 8 a 9, Casilla 24, para llevarles todos los temas. Hoy tocamos un tema sumamente importante en la actualidad, el tema de la seguridad e inseguridad, que es lo que viven los candidatos día a día, ¿no? Y los ciudadanos. Ya lo dijeron Mauricio y Estrellita. Pues tiene usted ya la información en sus manos. Ojalá que sirva para que digiera cada vez con más razonamiento, análisis e información
pues el sentido de su voto el próximo 2 de junio. Soy Adán García, lo esperamos el día de mañana otra vez en otra emisión de Casilla 24. Buenas noches. Listo. Oye, lo de Salma.